Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados diplomantes. Les habla Wilson Jaime Villarroel Montaño. Soy nuevamente su facilitador en este quinto y último módulo del diplomado en auditoría jurídica, que lleva la denominación justamente de resultados de la auditoría jurídica. En esta ocasión vamos a ver los conceptos que son preliminares a la hora de establecer cuáles son justamente esos resultados. Conviene de todas maneras dejar, como se señala en esta presentación, ya sentados algunos conceptos de manera definitiva, tal como en su momento los habíamos abordado. La auditoría jurídica en su acepción en nuestro sistema jurídico en nuestro país es una actividad, es una especie del género auditoría, porque hay auditorías que tienen y versan sobre diversos temas y por supuesto una de ellas es la auditoría jurídica. Pero lo importante es dejar claramente establecido que la noción de auditoría jurídica, tal y como se maneja en Bolivia, es una actividad enmarcada en el ámbito del derecho público. Es, si se quiere, una faceta del cómo se muestra la función administrativa, esta vez de control, pero en la perspectiva de la defensa del Estado. Es por lo mismo una disciplina especializada, es decir, especializada en el objeto de su estudio, que son, como se señaló en su momento, los procesos que involucran intereses del Estado. Entonces, siendo este el propósito de estudio, de evaluación en rigor por parte del auditor jurídico, ahí tenemos lógicamente un espacio de derecho público y de derecho administrativo. Me acuerdo que en alguna ocasión hemos abordado la inquietud sobre cuál es la naturaleza jurídica de la defensa legal del Estado. Y en su caso el instrumento más importante con que cuenta, que es esta herramienta, que es la auditoría jurídica. Entonces, la respuesta más acomodada es que esto es función administrativa. ¿Por qué? Porque justamente tiene e hinca sus raíces conceptuales en la que es la función de control y que es una función esencialmente administrativa. La función de control se ha desprendido del derecho administrativo, de la función administrativa, y por lo mismo está enmarcada dentro de las disciplinas que hacen a la función administrativa. Entonces, siendo como es una disciplina especializada, pero que no es una disciplina jurídica porque no se estudia auditoría jurídica como se estudia derecho civil, derecho penal, siendo como es una disciplina especializada, nos permite esto ratificarnos en que la auditoría jurídica es parte del conjunto de instrumentos, de herramientas, de medios, de mecanismos con que se cuenta en el derecho público y específicamente en el derecho administrativo para evaluar el desempeño de las unidades jurídicas a las que se les ha atribuido la gestión y la tramitación de los procesos que involucran intereses del Estado. Permítanme una digresión. No confundir, y eso es bueno que lo ratifiquemos y lo relevemos, no confundir con que siendo el propósito de evaluación del auditor jurídico procesos en sede jurisdiccional, procesos en sede administrativa o arbitral, ese sea el objeto de estudio, lo que se va a evaluar venga a determinar la naturaleza jurídica de la actividad nuestra. Por eso es que erraron algunos cuando suponían o atribuían que la naturaleza jurídica de la defensa del Estado y la tarea específica en ocasión de la auditoría jurídica sea, decían, una actividad jurídica.
La función jurisdiccional es una función eminentemente jurídica, su producto es jurídico. La función administrativa tiene otro carácter, tiene otra naturaleza. Su función es esencialmente técnica. Entonces, es bueno tener presentes estas nociones porque, de todas maneras, las inquietudes que podemos presentarnos se pueden presentar a propósito del cabal entendimiento de estas categorías, tienen que encontrarnos con la solvencia conceptual suficiente para asumir, ¿no?, la tarea de desentrañar algunos problemas que pudieran presentarse. Por ello es que una buena definición, y ya estamos en el segundo pase de las diapositivas, hasta tanto se emita una noción definitiva, que en rigor ya la tenemos, ¿no? Ya la hemos recogido en el Decreto Supremo 2739. Pero una muy buena definición es la que encontramos en las normas generales de auditoría gubernamental, y que es una noción que perfectamente puede ser aplicable a la tarea que se ha de realizar y que se espera se realice desde la auditoría jurídica. Es una noción omnicomprensiva que es aplicable a todo género de auditorías. Y dice, y está, fíjense, está en distintos colores para que podamos ir rescatando cada uno de los conceptos y de las categorías que se han recogido en esta noción. La auditoría, y para nosotros es la auditoría jurídica, se entiende, dice, como, veamos primero, la acumulación de información, ¿no?, y evaluación objetiva, es decir, ¿no?, sujeta a una valoración. Y es objetiva, es una evaluación objetiva, porque no depende del solo criterio u opinión del auditor, sino que son criterios que están preestablecidos. Esto es importante, estimados diplomantes, que tengamos en cuenta. El auditor jurídico no valora el desempeño de una unidad jurídica según su leal criterio, su leal saber y entender. Valora conforme a parámetros preestablecidos, ya señalados. Porque entonces, si no fuese así, ¿no?, el auditor jurídico sería poco menos que la palabra final, ¿no?, a la hora de evaluar cuánto de diligencia han puesto las unidades jurídicas. Y como no conoce, sino de manera incluso hasta muy formal, muy general, muy por fuera, de cuáles son las vicisitudes y las contingencias procesales, entonces resultaría en los hechos convirtiéndose en una especie de pontífice de cómo se debe tramitar un proceso. Y eso no es evidente y no puede serlo. Justamente esa es una de las quejas que en más de alguna repartición ministerial, yo me acuerdo en la experiencia que tengo, que por ejemplo los abogados del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como también de Relaciones Exteriores, manifestaron justamente la desconfianza sobre un eventual criterio subjetivo que impida una evaluación objetiva, que es lo que nosotros aquí estamos aprendiendo a manejar, ¿no? Entonces, evaluación objetiva, evidenciada. Es decir, esa evaluación ha de extenderse o ha de aplicarse a evidencias. El auditor jurídico acumula evidencias, acumula datos, ¿no?, que permitan sustentar ese subcriterio, esa valoración. Por ello es que uno de los errores más frecuentes en los que incurren los auditores jurídicos o quienes están estudiando el diplomado es suponer que basta con su informe, que las evidencias salen como que sobrando y no son sino apenas referencias, en el mejor de los casos, teóricas, porque lo importante está en el informe, y se equivocan redondamente.
Porque si no hay evidencias, entonces volvemos al principio. Lo que tenemos no es una evaluación objetiva, es un criterio subjetivo. Es la opinión de alguien más. Puede ser muy autorizada, puede ser una opinión plausible, inclusive elaborada con mucha precisión, pero no sale de ese marco limitado. Por tanto, lo que nosotros buscamos son evidencias, y las evidencias vienen a ser el fundamento de lo que se ha de consignar, se ha de recoger en el informe final. Dice luego, para establecer, vamos a confrontar, vamos a contrastar, y luego ulteriormente informar, se van a comunicar los resultados de la contrastación, y fíjense ustedes, sobre el grado de correspondencia entre la información examinada. Es decir, lo que hace el auditor es comparar la información que se le entrega y esos criterios preestablecidos, ¿no?, que son los que han de guiar su valoración. Entonces, del contraste entre lo que le mostraron, lo que le enseñaron en el expediente, lo que él pudo recoger en las entrevistas con los abogados de la unidad jurídica a cargo de aquellos procesos que involucran intereses del Estado, entonces, con los criterios que le impone la norma a seguir, ¿no?, en materia procesal, estos son los criterios. En materia sustantiva, estos son los otros criterios que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, del contraste, de la confrontación, de la comparación, de lo que él ha recibido, de lo que él está viendo en ese expediente y de esos criterios preestablecidos, de allí nace lo que se ha de recoger en el informe final. La auditoría jurídica, entonces, puede manifestarse a través de 3 modalidades de realización, decimos, y aplicaciones prácticas. Una auditoría jurídica sustantiva, es decir, aquella que va al fondo, al derecho material o sustantivo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si lo que se está reclamando es el derecho de propiedad sobre áreas fiscales o áreas de equipamiento en un municipio X, entonces gran parte del fundamento lo vamos a encontrar, ¿no?, en la norma de fondo. La norma de fondo, a propósito del derecho de propiedad, etcétera, se encuentra en el Código Civil. Entonces, la auditoría jurídica sustantiva justamente busca establecer, ¿no?, la felicidad de la invocación de los argumentos de fondo que se hubiesen tenido al momento de defenderse aquellos intereses del Estado. Hace algunos años atrás se le llamaba también auditoría de legalidad. Cuidado, ¿no? Cuidado con confundir con lo que es la auditoría legal, que en algún texto o en internet van a encontrar alguna referencia, pero que obviamente no corresponde a las categorías que nosotros estamos manejando. Le llamaron auditoría de legalidad. No es una denominación afortunada. Es preferible que nosotros nos quedemos con lo de auditoría jurídica sustantiva, para hacer referencia, reitero una vez más, a lo que está establecido en la legislación o en la norma jurídica sustantiva o material o de fondo. También puede plantearse una auditoría jurídica procesal o auditoría procesal directamente, ¿no? Entre paréntesis, dice aquí auditoría adjetiva. Procesal, la idea de lo procesal está muy claro, ¿no? La auditoría procesal busca indagar si las actuaciones que se han cumplido en ocasión de un determinado proceso han sido las mejores, han sido las oportunas, si se ha provisto del impulso procesal, si se han interpuesto los recursos esperados y además en el tiempo señalado, en los plazos anticipados por la misma ley, ¿no? Entonces,
No estamos aquí evaluando los argumentos de fondo. Lo que estamos aquí evaluando, si somos auditores, son justamente esas actuaciones, si han sido oportunas, meritorias, si están dentro del íter de actuaciones esperables, conforme a un flujograma procesal, etcétera, etcétera. Yo sugiero, y en eso yo suelo ser bastante incisivo, en que se llame auditoría jurídica procesal y no se emplee el término de auditoría adjetiva. Y esto porque efectivamente en el derecho procesal la denominación de lo adjetivo es una denominación ya superada. El derecho procesal de nuestro tiempo es aquel que ha sido promovido y difundido, ¿no?, especialmente por la escuela procesalística italiana, y desde principios del siglo pasado, del siglo XX, se ha abandonado la denominación de disposiciones adjetivas o el código adjetivo, que son frases hechas y que revelan un poco o nulo conocimiento sobre los avances que se tiene en la enciclopedia jurídica. Entonces, yo sugiero que se emplee la denominación de auditoría jurídica procesal o auditoría procesal. Y finalmente, una de las otras modalidades de realización es la auditoría jurídica operacional. En antiguas disposiciones que manejaba la Procuraduría General del Estado, por eso aquí dice según el manual antiguo, porque hay un manual que ha precedido al que está en actual aplicación. Se le llamaba auditoría jurídica estructural metodológica. Bueno, es una denominación un tanto caprichosa de alguno de los entonces funcionarios y que estaban trabajando en la Procuraduría. Tiene su razón de ser, pero yo prefiero tomar más bien la denominación de operacional porque es un término que ha sido ya consagrado por el uso en ocasión de las tareas de auditoría operacional en lo que es la tarea o la función de control gubernamental o fiscal. Entonces, esta auditoría jurídica tiene por propósito evaluar la administración de los recursos humanos y materiales que están a disposición de una unidad jurídica. Por tanto, ¿no?, cuando se hace una auditoría jurídica operacional, lo que tiene que hacer el auditor es establecer si en esa repartición específica cuál es la dirección jurídica, la unidad jurídica que tiene a su cargo la tramitación, la gestión de los procesos, ¿no? Se asignan los procesos conforme a criterios razonables y racionales, si hay acceso, por ejemplo, a fuentes de información, por ejemplo, a través de Internet, si la capacitación de los profesionales que tienen a su cargo los procesos es la deseable, si se cuenta con espacios y con las comodidades mínimas para poder atender lo que exige cualquier proceso, etcétera, etcétera. Ahora, tanto esta auditoría operacional como las anteriores, sustantiva o la procesal, no suelen establecerse de manera aislada. Por lo general, lo que se hace es, cuando se pide una auditoría, es contemplar las tres facetas a la vez. Muy pocas veces yo no he conocido directamente de que en alguna ocasión solo se hubiese hecho una auditoría jurídica operacional, digamos, ¿no?, o solamente sustantiva, ¿no? La auditoría jurídica versa justamente sobre las tres modalidades. Aunque, y esto conviene reiterarlo, es muy posible que no se haga ya referencia a lo operacional, pero debiera hacerse, porque es parte de la tarea del auditor jurídico, el poder o el establecer, el evaluar si la administración de esos recursos ha sido
conveniente si el director jurídico o quien tiene a su cargo esa repartición, ¿no?, asigna con criterios verdaderamente objetivos los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, aun cuando ustedes van a revisar en más de algún informe, no se tocan estos aspectos, debiera ser el auditor jurídico el que se ocupe de hacer, ¿no?, la evaluación sobre la administración de estos recursos. Porque, caso contrario, entonces esto retornaría al ámbito común del control gubernamental o fiscal. Y no parece que sea buena idea que un auditor que no tiene formación en el ámbito jurídico venga a establecer si la asignación de recursos es conveniente, si hay acceso a jurisprudencia, a doctrina, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que hacer alguien con formación jurídica, un auditor jurídico. Por tanto, ¿no?, es muy posible que en los próximos años, ¿no?, vuelva otra vez a implantarse esta denominación y la exigencia que el auditor jurídico venga a revisar cuáles son los antecedentes y cuál ha sido el decurso en la administración de los recursos humanos o materiales. Bien, entonces, a modo de ejercicio, para terminar de redondear nuestras nociones de lo que es auditoría jurídica, si nosotros nos hiciéramos eco de las disposiciones que se han emitido desde la Contraloría General de la República, del Estado, y entre ellas tenemos las normas generales de auditoría gubernamental, son en total 9, nosotros muy bien podríamos intercambiar la expresión de auditoría jurídica y el resultado que tendríamos sería enteramente aplicable a nosotros. Sobre este punto en particular vuelvo a insistir, siendo que se ha avanzado muchísimo, especialmente con la dictación del Decreto Supremo 2739, en la recepción y en la consagración de ciertas categorías, entre ellas, lógicamente, la de auditoría jurídica. De todas maneras, los conceptos no pueden ser todavía aplicados desde el marco genérico que se tiene en ocasión de del control gubernamental o fiscal. Pero esas normas no se aplican entre nosotros por extensión, es decir, no han sido previstas para que eventualmente nosotros las invoquemos, sino las aplicamos únicamente por analogía, en cuanto, y ahí viene la figura, en cuanto ello pueda ser aplicable a la realidad jurídico e institucional de los supuestos que hacen a la auditoría jurídica. Y efectivamente las disposiciones vigentes son bastante escuetas en ese sentido y por tanto solo por analogía podría aplicarse lo previsto en estas otras normas, en las normas de auditoría operacional, por ejemplo, para la auditoría jurídica operacional. El antiguo manual, como se les ha dicho hace un momento, establecía criterios predeterminados, parámetros de evaluación de lo operacional. Eso ya no está presente, pero en el diplomado se les ha de exigir igualmente. Permítanme una última aclaración. En el diplomado, ¿no?, las exigencias, no se olviden, son del orden esencialmente académico, ¿no? O sea, no vale el argumento de decir, no, es que en la Procuraduría no exigen así, exigen asá, ¿no? Que lo hagan en la Procuraduría, ¿no?, con algunas limitaciones o soslayen algunas exigencias que a juicio de quienes hemos estado desde un principio detrás de la configuración de todo el sistema jurídico, normativo y de entendimiento que hace a la plataforma conceptual de la auditoría jurídica, que se lo haga de una manera diferente no implica necesariamente que eso esté exactamente muy bien, ¿no? Son simplemente aplicaciones prácticas que en su caso es posible que en los próximos años tengan que cambiar o se tengan que reformular algunos conceptos que creemos varios
docentes y aquellos que hemos hecho aportes teóricos a la auditoría jurídica, que debieran ajustarse a criterios más precisos en la materia. Entonces, con ello creo que queda cerrado definitivamente cerrada la idea que lo operacional debe integrar el esfuerzo del auditor jurídico a la hora de establecer cuánta diligencia ha observado la repartición estatal, esa unidad jurídica, para la gestión de los procesos que involucran intereses del Estado. De otro lado, quizás valga la pena reiterar una vez más que en el derecho comparado no vamos a encontrar otras referencias sobre auditoría jurídica fuera de las que nosotros estamos dando. He revisado la última vez hace un par de meses atrás, porque trato de asumir que en algún momento en países vecinos van a ingresar a trabajar en lo que nosotros estamos haciendo actualmente, y efectivamente en el Ecuador hay alguna aproximación a categorías que nosotros estamos manejando, pero la tradición que tienen en estos países, y yo hago la referencia al Ecuador porque tiene un sistema jurídico muy parecido al nuestro. Por ejemplo, su constitución es, en muchos puntos, no es que sea igual a la nuestra, pero está imbuida de los mismos criterios, ¿no? Basta comparar el artículo 1 de la Constitución nuestra con la Constitución del Ecuador, a pesar de que esta Constitución fue aprobada un año antes. Esta Constitución, llamada también la Constitución de Montecristi, en realidad es el resultado de una asamblea constituyente que se inaugura con posterioridad. Y entre las disposiciones que encontramos en la Constitución ecuatoriana está, por ejemplo, el papel que va a cumplir, ¿no?, la Procuraduría General de la República, como allá se llama, y que es, en líneas generales, correspondiente a lo que se hace en la Procuraduría General del Estado en nuestro país. Y por tanto, algunos de los conceptos que allí han comenzado también a manejar, a desarrollar, a estudiar, son similares a los nuestros. Pero yo observo que ellos están todavía muy imbuidos de una visión muy próxima a la que es el control gubernamental o fiscal. Nosotros en ese sentido tenemos una mayor distancia conceptual, aunque, como ustedes han visto hasta hace unos minutos atrás, yo he hecho referencia a las normas generales de auditoría, a las normas sobre materia operacional de la Contraloría General del Estado, etcétera, etcétera, pero siempre guardando las distancias, ¿no? Porque una cosa es la Contraloría General del Estado y la función específica, que es función de control. Así lo dice el artículo 12, parágrafo 2 de la Constitución. Y otra función diferente es la función de defensa del Estado, que está también justamente recogida en ese artículo 12, parágrafo 2. Entonces, ello nos debe llevar finalmente a la sana convicción que, si bien hay puntos de contacto, hay zonas que pueden ser incluso asumidas desde ambas perspectivas a la vez, el hecho es que nosotros tenemos una formación en la plataforma conceptual que es única, que es singular y que no es posible encontrarla en el derecho comparado. Hay algunos autores, por ejemplo el brasileño Jaume Vitarroso, han desarrollado conceptos similares, pero yo creo que eso es desaconsejable, por lo menos hasta no tener asentadas las nociones que aquí se están dando, el leer estos escritos, porque lo que en realidad Jaume Vitarroso propone es una auditoría aplicable tanto en el ámbito privado, como que especialmente su reflexión nace a partir de esa realidad institucional, como eventualmente en el ámbito público. En cambio, fijémonos que lo nuestro opera a la inversa. Nosotros hemos reflexionado la auditoría jurídica desde el ámbito público y estamos justamente desarrollando hasta las últimas consecuencias de nuestros conceptos en el ámbito público.
Entonces, lo que sucede es que las realidades institucionales son pues diferentes y los autores extranjeros parten de una visión general. En rigor, siguen la corriente aquella que ha llevado a que inicialmente la contabilidad y luego la auditoría sea asumida como parte de un acervo conceptual desde el ámbito privado y luego recién se extiende hasta el ámbito público, lo que, reitero, no ha sucedido entre nosotros. Bien, otras cuestiones sobre las que tenemos que centrar nuestra atención se encuentra de inicio en las 3 fases o etapas. Y tienen ustedes ahí, ¿no?, la palabra PEC, que no es sino el acrónimo de lo que es planificación, ejecución y comunicación. Entonces, estas son las 3 etapas que se cumplen en toda auditoría. Y la auditoría jurídica no escapa a la regla de tener una etapa de planificación, que es lo que se va a hacer, que es cuáles son los cometidos que ha de cumplir el auditor jurídico, una otra etapa ulterior de ejecución en que lo planificado se ha de plasmar en la obtención, en la acumulación de información, etc. Y desde luego la contrastación, la información recibida con los criterios preestablecidos para, una vez que haya operado ese contraste, esa comparación, ¿no?, los resultados comunicarlos, hacerlos saber a la autoridad que se ha de encargar finalmente de hacer conocer el resultado de nuestro esfuerzo a la máxima autoridad ejecutiva del ente cuya unidad jurídica ha sido auditada. Hay inclusive una etapa previa, ¿no?, a esta tríada, ¿no?, y que consiste en el relevamiento previo de la información. Como pie de página yo les sugiero, estimados diplomantes, todo lo que aquí se está refiriendo gran parte no está aquí en los pases de diapositivas, ¿no? Son parte de esa discusión, ese paulatino reacomodo de conceptos, el integrar nuevas ideas, nuevas experiencias, etc., y que esto debe plasmarse, ¿no?, en sus mapas conceptuales. Los mapas conceptuales que he visto en el módulo 2 en algún caso eran bastante ligeros. Las cosas que se dicen aquí son, por supuesto, mucho mayores. Nadie está pidiendo que vayan a recoger todo lo que aquí se ha hablado, pero al menos, ¿no?, la parte importante. No puede ser que a título de mapa conceptual hayan 4 gráficos escuetos que no terminan de decir exactamente qué son las cosas. Vayamos entonces ahora a estas etapas que son las del PEC, la planificación, la ejecución, la comunicación y lo que dijimos, el relevamiento previo de la información, que, como aquí se señala, consiste en la acumulación de datos, incluso algunos con interés a futuro, y que son el resultado de una inicial aproximación, ¿no?, a la realidad institucional, aquella en la que se encuentra la unidad jurídica que se va a evaluar. Esta información generalmente se incluye en el apartado, decimos aquí, de actividades realizadas o inclusive en la misma base legal. Si ustedes revisan, y ya tendrían que estar haciéndolo, seguramente en el módulo 3 y especialmente en el módulo 4 ya han ensayado la redacción de algunos informes. Van a encontrar con que hay un apartado que es actividades realizadas, o pueden ustedes reiterar esta información, porque es una información amplia muchas veces y que solamente conviene recogerla en sus detalles más precisos, ¿no?, en la base legal, ¿no?, que está al iniciar la estructura del informe final. Ahora, este es uno de los puntos sobre los cuales se hace claro lo que dijimos hace unos minutos atrás. Generalmente soslayan los funcionarios de la Procuraduría
el detalle que esta información puede generar. Pero aunque nosotros nos vamos a sujetar hasta donde podamos en el formato estandarizado de los informes finales, no podemos dejar de incluir esta información previa. Y que es información a propósito de las características del lugar, la oficina, la repartición misma, en qué calidad se encuentra, o el ente cuya unidad jurídica estamos auditando, será un ente desconcentrado, será un ente descentralizado, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas son informaciones y son datos que nos permiten, en más de algún caso, encaminar nuestros esfuerzos por donde siempre deben ir. Entonces, a título de información previa, este relevamiento previo de información, la vinculación interorgánica del ente, ¿no? Es decir, es una dependencia de alguna otra oficina, es un ente desconcentrado, es un ente descentralizado. ¿Cuál es el marco jurídico de las competencias atribuidas a ese ente? Porque fíjense, no es una cuestión tan gratuita como pudiese parecer a simple vista. Si es un ente desconcentrado, no puede tener una máxima autoridad ejecutiva, ¿no es cierto? ¿No? O sea, es un error que a veces en la organización administrativa, ¿no? Yo he visto más de algún decreto creando un ente desconcentrado y poniendo a la cabeza justamente a una máxima autoridad ejecutiva, lo cual es un error, ¿no? El ente desconcentrado, ¿no?, se ha apartado del centro organizacional, pero no es un ente descentralizado, y por tanto, y esto es lo importante, lo clave, las decisiones vienen a ser tomadas justamente por la máxima autoridad ejecutiva del ente matriz, ¿no? Entonces, el marco jurídico de las competencias nos permite visualizar cuáles han de ser o cuáles son las competencias atribuidas. Además, los antecedentes inmediatos, ¿no?, de los hechos que en su caso sirven de sustrato al proceso que se está tramitando y se está gestionando. Muchos de estos antecedentes no salen en el expediente. Por ejemplo, ¿no?, resulta que si es que hubo algún hecho irregular en la asignación de recursos, ¿no?, grandemente puede explicarse la irregularidad de esta asignación de recursos porque tal funcionario era muy amigo de la autoridad o había llegado de favor o en su caso actual. Eso no sale en el expediente. En el expediente tenemos otro tipo de datos y que nos suelen ingresar a este detalle y que es importante que nosotros podamos conocer. Por tanto, antes de iniciar la auditoría jurídica y habiendo hecho la recopilación, el relevamiento de esta información previa, entonces conviene plantearnos, como decimos aquí, la programación. Entonces, se programan las actividades a realizarse apenas, ¿no?, se ha designado al auditor. Por tanto, ¿no?, todo esto que estamos señalando comprende primero la planificación propiamente dicha, qué es lo que, ¿no?, vamos a realizar, qué es lo que vamos a hacer, y la sistematización de la información que vamos a ingresar. Entonces, cuando nosotros hemos programado, y eso es parte esencial, es el núcleo de la planificación, ¿no?, entonces la auditoría jurídica va a comenzar en el momento en que nos vamos a plantear la ejecución. Vamos a programar, vamos a planificar qué es lo que vamos a hacer y vamos a abrir el espacio, el lugar incluso geográfico donde van a estar y, atención, los papeles de trabajo. Acuérdense de la noción, de la definición que teníamos sobre la auditoría y la auditoría jurídica, por supuesto, ¿no? Habíamos dicho que, ¿no?, evidenciando, la tarea es evidenciando, es decir, recopilando, recogiendo evidencias. Esas evidencias son los papeles de trabajo.
Los papeles de trabajo son el conjunto de evidencias, ¿no?, que permiten sustentar cualesquier afirmación. Las afirmaciones no valen porque estén en el informe final. Las afirmaciones valen porque se encuentran sustentadas en evidencias, en los papeles de trabajo. Yo quisiera reiterarles esto porque en más de alguna ocasión, cuando se ha realizado la evaluación de la monografía, que consiste en una auditoría jurídica, ¿no?, algunos diplomantes han manifestado extrañeza y dicen, pero el informe lo decía todo, puede haberlo dicho todo, pero ¿y dónde está el sustento? No, pero ¿acaso en la Procuraduría se exige que hayan papeles de trabajo? ¿Y usted qué cosa sabe de cómo son o se hacen las cosas en la Procuraduría? Usted tiene que realizar las tareas que se le indican y tiene que sustentar su informe en evidencias, no en su criterio, no en lo que usted supone. Tiene que recoger entonces información ya procesada y esas evidencias son los papeles de trabajo. En las normas generales de auditoría financiera, ¿no?, encontramos una buena noción de papeles de trabajo. Nótese que esto no lo tenemos, por ejemplo, en el decreto 2739. Dice, comprenden la totalidad de los documentos, 1, preparados por el auditor, o 2, recibidos por los auditores gubernamentales. Entonces, desde esta primera desagregación, dice, son los documentos preparados los que nosotros como auditores vamos a hacer, o aquellos que hemos recibido, fotocopias o copias legalizadas, de manera que en conjunto, dice, constituyen un compendio, miren, de las pruebas realizadas durante el proceso de auditoría y las evidencias obtenidas, la evidenciación, ¿no?, para llegar a formar una opinión o abstenerse de emitir alguna opinión, porque pudiera ser que por falta de información el auditor jurídico resigna el emitir su informe final. Entonces, fíjense ustedes que en el lenguaje que se está empleando y que es un lenguaje que no es jurídico, sin embargo están recogidas, ¿no?, las categorías sobre las que nosotros estamos haciendo especial hincapié. Entonces, los papeles de trabajo son evidencias, son pruebas, son el sustrato, el fundamento de las afirmaciones que luego se van a manifestar o se van a exponer en el informe final. Por tanto, ya en resumidas cuentas, los papeles de trabajo tienen un triple propósito. Primero, proporcionan sustento al informe final. Entonces, informe final sin papeles de trabajo no sirve, es simplemente una opinión subjetiva y eso no se va a calificar en el diplomado, ¿no? Si no hay papeles de trabajo y que además apoyen todos los puntos que se están expresando en el informe final, no sirve. Por eso es que el trabajo o los cometidos que ustedes van a realizar en su monografía de fin de diplomado han de pasar primero por hacer papeles de trabajo. No es a la inversa. Hay alguna gente que cree que conviene comenzar haciendo el informe y luego ver cómo completa sus papeles de trabajo. O sea, eso es ridículo, ¿no? Eso es anteponer la carreta a los bueyes. Entonces, lo primero es lo primero. Lo primero son los papeles de trabajo. 2. Permiten la ejecución y o supervisión de la auditoría. Claro, la tarea de ejecución, la fase de ejecución, no es sino la recopilación de información, de evidencias. Y en su caso, tratándose de un asunto de mayores dimensiones, de magnitudes, entonces la supervisión de lo que están haciendo los auditores jurídicos pasa justamente por la revisión de cuál es la cantidad, la calidad, el sentido, la proyección que tienen los papeles de trabajo. Y esto nos lleva al punto 3. Permiten que otros revisen la calidad de la auditoría. Entonces, si no hay papeles de trabajo, ¿qué calidad tiene esa auditoría? Es inexistente, ¿no? Bien, entonces, los papeles de trabajo
Esto estamos recogiendo nociones que nos llegan esta vez desde las normas de auditoría financiera. Fíjense ustedes cómo, ¿no?, estamos recogiendo, ¿no?, conceptos que nos llegan desde lo que se hace en el control gubernamental o fiscal, pero acomodando a nuestra realidad institucional y o conceptual. Por tanto, los papeles de trabajo tendrán que señalar, primero, objetivos, alcance y procedimientos que se han de seguir, la documentación que sustenta conclusiones y los juicios significativos. ¿Es diligente? ¿Es negligente? ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿No? Las recomendaciones. Entonces, las recomendaciones las tenemos que ver ya, ¿no?, en los papeles de trabajo. No decir, bueno, es que las recomendaciones las hemos puesto en el informe final. ¿Y de dónde sacó usted esas recomendaciones? ¿Dónde están en sus papeles de trabajo? Las evidencias, las pruebas, ¿no? Y finalmente los requisitos técnicos y otros requisitos de carácter descriptivo. Entonces, en resumidas cuentas, los papeles de trabajo pueden ser, primero, los documentos físicos, a los que como auditores hemos tenido acceso, y de los que se guarda una copia o una copia simple. La información digitalizada. Hoy transitamos por un tiempo en que la información tiende a hacerse cada vez más digital, ¿no? Y todas las demás observaciones, apuntes, referencias, ¿no?, detalles, ideas que se van presentando en ocasión de la acumulación y el procesamiento de la información. Entonces, de estos A, B y C que estamos viendo en el pase, ¿no?, tanto B como C, la información digitalizada y todas las demás observaciones constarán digitalmente en carpetas y subcarpetas que ustedes tendrán que tener en su computadora, en su ordenador. Señores, ahora que cerramos la idea de esta primera presentación con la referencia, por supuesto, a lo que última, que son los papeles de trabajo, ¿no?, les pido encarecidamente que centren su atención sobre lo importante que es la confección, ¿no? Y ya vamos a ver con posterioridad cómo podemos ir organizando las carpetas o subcarpetas que vamos a desarrollar en nuestra computadora y donde vamos a vaciar toda nuestra información. Muchas gracias por su atención. Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias y que sea hasta una siguiente oportunidad.